La palabra al senador Miguel Abdón Saguer. Gracias, señor presidente, honorables colegas. Ante la insistencia de la Cancillería, de la dirección de Itaipú y de los asesores de cada una de estas reparticiones, de que las notas reversales firmadas entre Paraguay y Brasil el 31 de marzo del 2005, vinculadas con el tema de Itaipú, no constituyen un tratado internacional y en consecuencia no deben pasar por el Congreso. Veo la necesidad de reiterar nuestra posición que se ajusta estrictamente a las disposiciones constitucionales. No quiero entrar a prejuzgar sobre la intención de la Cancillería, ni de Itaipú, ni nada que se le parezca, pero para darle alguna calificación creo que están equivocados. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para, en este caso, modificar el Tratado Internacional de Itaipú? Porque a nuestro criterio se modifica. De cualquier manera, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para que un tratado internacional comprometa al Estado paraguayo? El primer paso está marcado por el artículo 238, inciso 7 de la Constitución, que se refiere a la facultad que tiene el gobierno, o sea, el presidente de la República, de manejar las relaciones exteriores de la República, negociar y firmar tratados internacionales. El segundo paso se tramita en el Congreso, de acuerdo al artículo 202, inciso 9 de la Constitución Nacional, que atribuye a la facultad de aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo. Acá intervino el Poder Ejecutivo en las notas reversales a través de su representante, que entonces era la canciller Leila Rachid, y del lado brasilero intervino el embajador Walter Plequi Moreira. La aprobación de un tratado internacional, de un acuerdo o tratado internacional, se hace por ley del Congreso y es a partir de esta aprobación que pasa el acuerdo internacional a formar parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía determinada en el artículo 137 de la Constitución con la aprobación del Congreso. El Senado tiene la atribución exclusiva de iniciar. Siempre somos Cámara de Origen cuando se trata de tratados y de acuerdos internacionales. La Convención de Viena de 1969 sobre el empleo de los términos, su artículo siguiente dice: a los efectos de la presente convención se entiende por un tratado un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito entre uno o varios estados y uno o varias organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular. Para la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la utilización de los términos no es relevante a la hora de analizar si para designar a ese acuerdo internacional se emplean el nombre de acuerdo, protocolo, tratado, memorándum, convenio, nota, etc. Las mismas notas, en el caso que estamos hablando, la nota reversal del 31 de marzo del 2005, firmado por Brasil y Paraguay, ¿es o no un tratado? Allí dice: las mismas notas reversales se consideran un acuerdo entre los dos gobiernos y así afirman textualmente: la presente nota y la de vuestra excelencia, de idéntico tenor y misma fecha, constituyen un acuerdo entre los dos gobiernos. Y los gobiernos representan al Estado. Los representantes son los Estados. Acá firmaba el entonces embajador brasilero Walter Pericle Moreira, embajador del Brasil. Tengo el honor de confirmar en nombre del gobierno de la República del Paraguay el acuerdo antes transcripto y convenir que la nota de vuestra excelencia y la presente de idéntico tenor y misma fecha constituyen un acuerdo entre nuestros gobiernos. La definición de la Convención de Viena y a los efectos de su texto, todo convenio será un tratado siempre que sea un acuerdo internacional. Este es un acuerdo entre dos países, es internacional. Haya sido celebrado por escrito, son las notas reversales. Se haya concluido entre estados, que viene a ser lo mismo, está regido por el derecho internacional y cualquiera su denominación particular. En la nota reversal número 1 del 2005 podemos ver que hay un acuerdo entre dos gobiernos que representan a dos estados. Está formulado por escrito. Produce el efecto jurídico, por eso se rige por el derecho internacional. Consiste en que la responsabilidad social y ambiental debe constituirse en componente permanente en la actividad de generación de energía. Esta generación de energía está estipulada en el tratado, en el anexo C, y define cuáles son los componentes de la generación en el tratado vigente actualmente.
Las mismas notas reversales señalan que las notas constituyen un acuerdo entre dos gobiernos. Aclaremos que en nuestro sistema jurídico no existen los tratados simplificados, es decir, aquellos acuerdos que solamente son impulsados y aprobados por los poderes ejecutivos sin intervención del legislativo. Hacemos la aclaración de que hay sistemas jurídicos de algunos estados que aceptan el sistema de acuerdo o aprobación simplificada. En nuestro caso, necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Bueno, con motivo de este debate, la Itaipú Binacional, la publicación del diario ABC Color del 22 de junio pasado, bajo el título de Advierten que tratados no contemplan gastos sociales de la Itaipú Binacional, ante esta publicación la entidad binacional aclara: las inversiones sociales no hacen parte de un rubro indocumentado ni oscuro de las cuentas de la Itaipú. Están debidamente incluidas dentro de las inversiones corrientes de Itaipú, que incluyen las inversiones de responsabilidad social en base a la resolución del Consejo de Administración. Por tanto, al estar incluida en los gastos de explotación, dice, están incluidas en el presupuesto de la Itaipú, lo cual es debidamente aprobado por el Consejo de Administración como lo manda el tratado. Anexo C, artículo 1, definiciones. Gasto de explotación. Todos los gastos imputables a la prestación de los servicios de electricidad, incluidos los gastos directos de operación y de mantenimiento, inclusive la reposición causada por el desgaste normal. Gastos de administración y generales, además de los seguros contra los riesgos de los bienes e instalaciones IT. Como se puede notar, en ningún apartado del citado artículo se menciona el rubro de gastos sociales como lo justifica la resolución del Consejo de Administración para disponer y justificar el uso de los recursos de la energía que desde hace 11 años se viene manejando con total discrecionalidad y sin ningún control fuera de lo que permite el tratado. Está en el interés, creo yo, de cualquier república que estos recursos sean controlados por los representantes del pueblo paraguayo, que está constituido por diputados y senadores de la nación. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador.